Un hombre rico se disfraza de mendigo justo en la puerta de su mansión. Lo que descubre y cómo termina todo te dejará sin palabras. Charles Redmond, un multimillonario de 42 años con una enorme mansión, una flota de coches de lujo y un floreciente imperio empresarial, era un hombre que aparentemente lo tenía todo. Sin embargo, en medio de la grandeza y la opulencia de su vida, a menudo se sentía vacío. A pesar de su riqueza, Charles luchaba con una inquietante sensación de desconexión del mundo. Su éxito había construido muros a su alrededor, y esos muros solo se hicieron más gruesos a medida que observaba cómo la gente lo trataba basándose únicamente en su estatus. Atormentado por los recuerdos de una educación modesta en la que a menudo lo ignoraban y lo descartaban, Charles se preguntó si la amabilidad o el respeto de la gente eran genuinos. ¿Se sentían atraídos por su riqueza o por él como persona? Esta pregunta lo carcomía y finalmente le inspiró una idea audaz. Decidió realizar un experimento para ver cómo trataba realmente la sociedad a quienes parecían no tener nada. Una fresca mañana de otoño, Charles se vistió con un abrigo gastado, unos vaqueros destrozados y unos zapatos gastados. Se untó tierra en la cara y las manos y completó la transformación con un sombrero viejo y remendado que había conservado de su infancia. Armado con un sencillo cartel de cartón que decía «Necesito ayuda», se dirigió a las puertas de hierro de su mansión. La lujosa propiedad, con sus jardines bien cuidados y sus altos setos, se alzaba detrás de él, en marcado contraste con la figura que ahora retrataba. Sentado en la acera, justo fuera de la puerta de su casa, Charles agarró el cartel y se colocó de la forma más discreta posible. El frío del aire matutino le mordisqueaba los dedos y encorvó los hombros para protegerse del frío. Se sentía extrañamente vulnerable, como si el disfraz le quitara algo más que su apariencia exterior, lo dejara expuesto de una forma que no había previsto. A medida que transcurría el día, Charles observaba el comportamiento de los transeúntes. Un hombre de mediana edad con un traje bien entallado caminaba a paso rápido por la acera, absorto en una conversación con un amigo. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia Charles antes de entrecerrarlos con desdén. Sin perder el paso, le murmuró algo a su compañero y ambos aceleraron el paso. El desdén hirió a Charles, recordándole la fría indiferencia que había encontrado a menudo en su juventud, cuando la gente suponía su valor basándose en su ropa raída. Poco después, apareció un corredor con ropa deportiva de colores vivos. Charles observó cómo el hombre se acercaba corriendo, con los auriculares bien puestos. Por un breve instante sus miradas se cruzaron, pero el corredor desvió rápidamente la mirada y se concentró en el horizonte como si Charles fuera invisible. El corredor pasó sin disminuir la velocidad, perdido en el ritmo de su carrera. Charles suspiró y bajó la cabeza mientras sus dudas sobre la humanidad se profundizaban. El encuentro más doloroso de la mañana se produjo cuando un grupo de adolescentes se acercó desde la calle. Se detuvieron a unos metros de distancia y sus risas se escucharon en el aire frío. Uno de ellos señaló a Charles, le dio un codazo a su amigo y susurró algo que hizo que el grupo se echara a reír. «Miren a ese tipo», dijo uno de ellos, lo suficientemente alto para que Charles lo oyera. «Apuesto a que no se ha duchado en semanas». Otro chico hizo como si extendiera una taza pidiendo monedas en tono burlón, mientras los demás aullaban de alegría. Charles se obligó a mantener la compostura, aunque sus burlas le dolieron mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. A medida que pasaban las horas, las reacciones de los transeúntes seguían un patrón tristemente familiar. Algunos lo miraban con lástima, pero seguían caminando, sin querer interactuar. Otros evitaban mirarlo por completo, como si reconocer su presencia fuera demasiado esfuerzo. Cada interacción, o la falta de ella, grababa una marca más profunda en el corazón de Charles. Sentado en el frío pavimento, Charles se encontró reflexionando sobre su vida. Recordó su infancia en un hogar en el que los padres trabajaban incansablemente para llegar a fin de mes. En aquel entonces, a menudo se había sentido invisible, un niño sin medios para exigir atención o respeto. Esos recuerdos resurgieron ahora, entrelazándose con su experiencia actual, haciéndole preguntarse si la sociedad había progresado realmente en su trato a los menos afortunados. Echó un vistazo al cartel que tenía en las manos. Su sencillo mensaje era una petición de ayuda que parecía caer en saco roto. El silencio que lo rodeaba parecía pesado.
interrumpido solo por el ocasional susurro de las hojas arrastradas por el viento. Las horas transcurrían lentamente y la mente de Charles luchaba con emociones contradictorias. ¿Era esta indiferencia un reflejo de la naturaleza humana o un síntoma de un mundo demasiado consumido por sus propios problemas como para darse cuenta de las luchas de los demás? Por primera vez en años, Charles sintió el dolor del rechazo y la invisibilidad. El lujo del que solía rodearse lo había protegido de esos sentimientos durante tanto tiempo que su repentino regreso resultó desconcertante. Este experimento, que pretendía satisfacer su curiosidad, se estaba convirtiendo rápidamente en una lección de humildad sobre la realidad a la que se enfrentan millones de personas todos los días. A medida que la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, Charles pensó en hacer las maletas y terminar su experimento. El frío comenzaba a calarle los huesos y el peso emocional del día lo había dejado exhausto. Sin embargo, a pesar de los encuentros desalentadores, una pequeña parte de él seguía teniendo esperanza y se aferraba a la creencia de que la compasión todavía existía, aunque estuviera oculta bajo la superficie. Charles se apoyó contra la verja de hierro, con el cartel apoyado sobre las rodillas. El mundo parecía más frío que esa mañana, no por el tiempo, sino por la indiferencia que había presenciado. Y sin embargo, mientras se preparaba para concluir el primer día de su experimento, no podía quitarse de encima la sensación de que la verdadera lección aún estaba por revelarse. Justo cuando estaba debatiendo si terminar el experimento y retirarse al interior, el sonido del motor de un automóvil interrumpió sus pensamientos. Al otro lado de la calle, un viejo automóvil destartalado se detuvo con un traqueteo. El vehículo parecía haber visto días mejores, con la pintura descascarada y óxido cubriendo sus bordes. Charles observó con leve curiosidad cómo un hombre de unos 60 años salía del vehículo, con una chaqueta muy gastada y botas gastadas. El hombre parecía cansado y amable a la vez. Su curtido rostro estaba marcado por líneas que hablaban de una vida llena de luchas y perseverancia. Miró a Charles, y en lugar de la indiferencia o el desdén a los que Charles se había acostumbrado durante todo el día, su expresión se suavizó con genuina preocupación. El hombre cruzó la calle con pasos lentos pero pausados. Charles se enderezó un poco, sin saber qué esperar. Cuando el hombre se acercó, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó unos cuantos billetes arrugados. La visión del dinero tomó a Charles desprevenido. No esperaba que nadie se detuviera, y mucho menos que le ofreciera ayuda. «No es mucho», dijo el hombre con voz cálida y firme, «pero espero que sirva de ayuda». Le tendió los billetes, con la mano ligeramente temblorosa por el frío. Charles dudó un momento antes de coger el dinero, no porque lo necesitara, sino porque negarse podría ofender el gesto amable del hombre. «A veces las cosas pueden ser difíciles», continuó el hombre, en un tono que no dejaba lugar a dudas ni a juicios. «Pero hay que aguantar. Siempre hay una manera de seguir adelante, incluso cuando parece que el mundo está en tu contra». Sus palabras, sencillas y sinceras, atravesaron la armadura emocional de Charles. Por primera vez ese día, alguien había mirado más allá de su aspecto desaliñado y lo había visto como una persona. Charles sintió que se le formaba un nudo en la garganta mientras asentía en silencio, todavía asimilando el encuentro. El hombre le ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora antes de darse la vuelta y regresar a su coche. Mientras se alejaba, el motor chisporroteante se desvanecía en la distancia. Charles permaneció sentado en silencio, atónito, agarrando los billetes arrugados en su mano. No fue el dinero lo que lo conmovió, sino la compasión. El altruismo y la disposición de aquel hombre a ayudar a un desconocido, a pesar de que era evidente que él mismo no tenía mucho, dejaron un profundo impacto en Charles. En esa breve interacción, experimentó una conexión que parecía más genuina que muchos de sus tratos sociales y comerciales combinados. Charles no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Allí estaba él, un hombre con una riqueza inimaginable, sentado disfrazado de alguien necesitado. Sin embargo, la persona que se detuvo a ayudar era alguien que probablemente tenía mucho menos, pero aún así decidió dar. El encuentro le recordó a Charles su propia infancia, una época en la que los actos de bondad de los demás habían significado la diferencia entre la esperanza y la desesperación. A medida que el anochecer comenzaba a asentarse sobre el vecindario,
El frío en el aire se hizo más intenso. Charles permaneció sentado contra las puertas de hierro forjado de su mansión, con la mente llena de pensamientos. El encuentro con el hombre mayor había dejado una marca indeleble, cambiando su perspectiva de maneras que no había previsto cuando se propuso llevar a cabo este experimento. A pesar de toda su riqueza y estatus, fue la compasión de un hombre con visiblemente poco que perder lo que le trajo consuelo. Perdido en sus pensamientos, Charles apenas notó el sonido apagado de la puerta lateral de la mansión al abrirse. Una figura apareció y caminó hacia él con pasos pausados pero tranquilos. Era el señor Hayes, su mayordomo de toda la vida, cuyo comportamiento refinado y eficiencia silenciosa eran un sello distintivo de su papel en la vida de Charles. Hayes se detuvo a unos cuantos metros de distancia, entrecerrando levemente los ojos mientras observaba la escena. A pesar de la ropa hecha jirones y el disfraz descuidado, reconoció al instante a su empleador. Charles levantó la vista y sus miradas se cruzaron brevemente. Por un momento, Charles se preparó para recibir preguntas o reproches. En cambio, la expresión de Hayes se suavizó y una mezcla de comprensión y curiosidad se dibujó en sus rasgos. Hayes no dudó. Sin decir palabra, se arrodilló junto a Charles y se sentó en el frío pavimento. De su bolsillo, Hayes sacó un fajo de billetes cuidadosamente doblados, una suma modesta. Se los tendió a Charles con manos firmes y su rostro reflejaba una preocupación genuina. «Nunca se sabe por lo que está pasando alguien», dijo Hayes, con voz tranquila y mesurada. «Mi padre siempre me dijo que si puedes ayudar, debes hacerlo. La amabilidad no cuesta nada». Charles se quedó paralizado, mirando la ofrenda. El gesto era tan simple, pero tenía un peso que lo impactó profundamente. Allí estaba un hombre que había trabajado para él durante años, que ahora le extendía voluntariamente una mano de bondad sin juzgarlo ni dudarlo. Las palabras de Hayes hicieron eco de las del hombre mayor de antes, reforzando la lección que Charles apenas estaba comenzando a comprender. Por un momento, Charles no respondió. Simplemente miró el dinero que tenía en la mano extendida de Hayes y luego volvió a mirar el rostro de su mayordomo. La sinceridad en los ojos de Hayes era innegable y le recordó a Charles cuánta humanidad podía brillar incluso en los actos más pequeños. «¿No hay preguntas?», preguntó finalmente Charles, con la voz ronca por las horas que había pasado en el frío. Hayes sonrió levemente y sacudió la cabeza. «Las preguntas pueden esperar, señor. Está claro que está haciendo esto por una razón. Sea cual sea esa razón, confío en que la haya descubierto». Charles tomó el dinero, no porque lo necesitara, sino porque comprendía la importancia de honrar el gesto. Cuando los billetes tocaron su mano, sintió una oleada de emoción, una combinación de gratitud, humildad y la creciente conciencia de lo desconectado que estaba de esos momentos de conexión humana. Se quedaron sentados en silencio por un momento. El aire a su alrededor estaba cargado de una comprensión tácita. Hayes, siempre profesional, no presionó más a Charles. Simplemente permaneció a su lado. Su presencia era una tranquila afirmación de que nadie era verdaderamente invisible o indigno de compasión. Después de un rato, Hayes se levantó y se sacudió el polvo de los pantalones. «Si necesita algo más, señor, hágamelo saber», dijo, con un tono tan respetuoso como siempre. Hizo un leve gesto con la cabeza antes de darse la vuelta para regresar a la mansión. Charles lo vio irse, con el dinero todavía en la mano. Cuando Hayes desapareció por la puerta lateral, Charles se apoyó en la reja y sus pensamientos volvieron a dar vueltas. Dos hombres muy diferentes, un extraño con poco que contar y un empleado leal al que conocía desde hacía años, lo habían visto no como un multimillonario, sino como un ser humano. Habían mostrado su amabilidad sin dudarlo, impulsados por la empatía más que por la obligación. La enormidad de sus acciones se apoderó de Charles como una manta, calentándolo en el aire fresco de la tarde. Se dio cuenta de que la compasión era una moneda universal. No importaba cuánta riqueza o poder hubiera acumulado, lo que importaba era la capacidad de ver y ayudar a los demás, tal como estos hombres habían hecho por él. Por primera vez en años, Charles sintió que una chispa de propósito se encendía en su interior. Había comenzado este experimento para aprender sobre la naturaleza humana, pero ahora comprendía que no se trataba solo de observar, sino de participar.
Su riqueza e influencia le dieron las herramientas para marcar la diferencia, pero fueron su corazón y sus acciones los que definirían cómo las usaría. Mientras las estrellas empezaban a titilar en lo alto, Charles permaneció en la puerta, con los billetes arrugados en la mano como símbolo de las lecciones que había aprendido ese día. Las palabras de Hayes permanecieron en su mente, como un recordatorio del potencial de bondad que hay incluso en los actos más pequeños. La compasión no cuesta nada, pero su impacto es inmensurable. Más tarde esa noche, cuando Charles volvió a entrar en la calidez de su mansión, ya no era el mismo hombre que había salido esa mañana. Su experimento, que pretendía ser una simple observación del comportamiento humano, se había convertido en un viaje transformador. La indiferencia y el desprecio que encontró mientras estaba disfrazado de hombre sin hogar contrastaban marcadamente con los actos de compasión que había experimentado. Esos momentos de bondad, aunque pequeños, habían tenido un impacto duradero, iluminando una verdad que Charles ya no podía ignorar. La sociedad a menudo se aleja de quienes sufren, pero incluso los gestos más pequeños pueden ofrecer esperanza. Mientras Charles se acomodaba en su estudio, reflexionaba sobre el día, los billetes arrugados que el hombre mayor le había ofrecido sin dudarlo y la comprensión tácita de Hayes se repetían en su mente. Estos actos de bondad revelaban la profundidad de la empatía humana que a menudo se oculta bajo la superficie de la sociedad. Sin embargo, también resaltaban la disparidad. Muchos pasaban de largo, ciegos ante el sufrimiento, demasiado absortos en sus propias vidas como para extender siquiera una mirada de reconocimiento. Charles se dio cuenta de que su riqueza y su estatus habían creado una burbuja que lo aislaba de las realidades del mundo. El recuerdo de los adolescentes que se habían reído de él ese mismo día le dolió más de lo esperado, un duro recordatorio de su propia arrogancia juvenil. Ya no podía desestimar esas experiencias como irrelevantes o desconectadas de su vida. Eran un llamado urgente a la acción, un desafío para hacer mejor el privilegio que le habían dado. Con un renovado sentido de propósito, Charles comenzó a esbozar ideas hasta altas horas de la noche. La primera fue un programa de refugio comunitario diseñado para ofrecer seguridad, recursos y orientación a los necesitados. Imaginó centros que no solo brindaran comida y alojamiento, sino también acceso a educación, capacitación laboral y servicios de salud mental. Charles sabía que muchas de las personas sin hogar, como él mismo, tenían historias no contadas de resiliencia y potencial, historias que podrían florecer con el apoyo adecuado. A la mañana siguiente, Charles se reunió con sus asesores financieros y el equipo de su fundación benéfica. Habló con una pasión que no habían visto en años y expuso su visión de lanzar iniciativas que se centraran en problemas sistémicos que dejaban a las personas desatendidas e invisibles. Su personal escuchó atentamente, motivado por su determinación. Charles no perdió tiempo y se puso manos a la obra. En cuestión de semanas, había conseguido asociaciones con organizaciones locales para organizar campañas de recolección de alimentos y distribuir suministros esenciales. Comenzó la construcción del primero de varios centros comunitarios financiados en su totalidad con la fortuna personal de Charles. Él mismo visitaba refugios, no como un filántropo en busca de reconocimiento, sino como un hombre decidido a conectarse con las personas a las que quería ayudar. Mientras tanto, Charles se esforzó por hacer partícipe a Hayes de sus planes. Una tarde, mientras tomaban el té, Charles le preguntó a su mayordomo cómo había aprendido a encarnar tanta humildad y sabiduría. Hayes, modesto como siempre, lo atribuyó a su difunto padre, que le había inculcado el valor de tratar a todos con dignidad. «Me has recordado algo que había olvidado», le dijo Charles a Hayes. «La amabilidad no cuesta nada, pero lo cambia todo. Es hora de que lo recuerde». Hayes sonrió, con expresión cálida pero cómplice. «No es demasiado tarde para empezar, señor. A veces, todo lo que se necesita es un paso». A medida que pasaban los meses, los esfuerzos de Charles empezaron a dar resultados tangibles. Las familias se reunían, las personas encontraban trabajos estables y los niños recibían educación y tutoría que les abría las puertas a un futuro mejor. Charles visitaba con frecuencia los centros y se relacionaba con las personas cuyas vidas estaban siendo transformadas. Se reía más, compartía historias y forjaba vínculos que llenaban el vacío que no sabía que existía en su interior. Un día,
Mientras estaba en el patio de uno de sus centros recién inaugurados, Charles vio a un hombre que reconoció, el hombre mayor que le había dado los billetes arrugados. El hombre parecía más saludable y feliz, rodeado de voluntarios y familias. Charles se acercó a él y le agradeció el simple acto de bondad que había provocado un cambio tan monumental. «No hice gran cosa», dijo el hombre con humildad. «Pero si sirvió de algo, me alegro». «No solo ayudó», respondió Charles. «Lo cambió todo». De regreso a su mansión esa noche, Charles miró por la ventana el paisaje urbano en expansión y reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. El lujo que una vez definió su existencia ahora se sentía secundario ante el propósito que lo guiaba. Había visto lo peor y lo mejor de la naturaleza humana en un solo día, y eso había transformado su comprensión de la riqueza. La verdadera riqueza no radica en las posesiones o el poder, sino en las conexiones que forjamos y la compasión que brindamos. Charles decidió seguir adelante. Su experimento podría haber terminado, pero su viaje apenas había comenzado. Continuó dedicándose a fomentar un mundo donde los pequeños actos de bondad no fueran la excepción, sino la norma.